este lugar, al pie del cerro Maunga Pui, que se puede ver aquí atrás, fue un campo de batalla y fue un campo de entrenamiento permanente para los ejércitos de las dos grandes confederaciones tribales que existían acá en la isla. En este caso es una guerra algo más acotada que la que ya hemos visto, la guerra entre Kotú-Uaro y Kotú-Aho-Tuiti, pero es una guerra entre dos de las tribus más grandes de cada bando, los Tupahotu, bastante reconocidos cerca de la región de Tongariki, también en la región de Hangahō-Onu, y por otro lado los Miru, que eran desde luego la tribu más poderosa del sector de Kotú-Uaro. Este lugar entonces es el que da inicio a las hostilidades de la guerra que vamos a ver, muy similar en ese sentido a la guerra anterior, y ese lugar entonces que da inicio a la historia que vamos a ver a continuación, la historia de dos grandes figuras de Rapa Nui, que aparecen en muchos patautá o en muchos relatos, en muchas canciones, Hetereki y Ta Ereka. Así que eso es lo que vamos a ver a continuación aquí en Historias Perdidas, el ciclo número 2. Este es el capítulo 10, la historia de Ta Ereka, la guerra Uira a Ta Ereka, desde Rapa Nui. Hetereki era un formidable guerrero que vivía en Pukuature, en la región de Anakena. Su viejo padre Raunui había participado de múltiples batallas en su tiempo con bastante éxito, pero sentía que su hijo lo había superado en todo sentido. Por estos tiempos, la Guardia Real de los Miru entrenaba a las órdenes del impetuoso Hetereki en grupos de 30 guerreros a la vez. Un día, el nuevo líder guerrero se despide de su padre, diciéndole que quiere buscar nuevos desafíos para sus soldados, saliendo a entrenar fuera de su zona de confort. De esa forma, el grupo llega a los alrededores del Maunga Pui, donde escuchan sonidos de batalla. Ocultos entre la vegetación, observan a otro grupo de 30 personas que hacía entrenamiento de guerra con varas de madera cubiertas de pequeñas calabazas. Se trataba de guerreros de los Tupahotu, al mando del Matatoa llamado Ta Ereka, que se encontraban en medio de sus ejercicios llamados Tautanga. De común acuerdo con sus guerreros, Hetereki decide acercarse a ellos con una propuesta. Este guerrero Hetereki se acerca entonces al grupo de Ta Ereka, y la oferta o la propuesta es hacer un entrenamiento conjunto, un desafío para que combatan en estos combates simulados, no reales, sino que con armas de entrenamiento, sin filo, sin nada de eso, que combatan durante 3 días seguidos. Entonces finalmente el ganador se decide sobre quién gana la mayor cantidad de veces de esos 3 días. La gente de Ta Ereka, los Tupahotu, por supuesto que aceptan este desafío. A ellos les parece algo interesante también, entretenido, que los saca de su rutina de entrenamiento, y por ende comienzan cada día a enfrentarse, comienzan a entrenar. Por supuesto que en el primer entrenamiento, el primer día, se demostró la destreza marcial de la tribu Tupahotu, derrotando a los Miru sin muchas complicaciones, por un mucho mejor trabajo en equipo y tácticas bastante más sofisticadas, ¿sí? Los combates cuerpo a cuerpo ganaban siempre. Luego el segundo día se repite el mismo resultado. Y no solo eso, ya después del segundo día se empiezan a ver ciertas actitudes un poco socarronas, un poco burlescas de parte de los Tupahotu, que obviamente no agradaron a los Miru, que se empezaron a sentir bastante humillados, con mucha rabia dentro de ellos, que no esperaban ser derrotados después de su entrenamiento como guardia real por este grupo de plebeyos del lado oriental. Entonces, bueno, era tanta la rabia después del segundo día de derrota y el segundo día de burlas permanentes, que Hetereki da la orden de que lleven al tercer día armas reales. Y estas armas reales, lanzas con punta de obsidiana, son escondidas en un lugar antes, durante la noche, escondidas entre la vegetación del sector antes de ir al combate. Y en ese momento entonces se produce el entrenamiento del tercer día ya, pero ellos están decididos a que apenas termine ese entrenamiento, ellos van a ir a atacar con las armas reales. Entonces Hetereki da la instrucción de que ellos no gasten mucha energía durante el tercer día. Ya estaba definido el combate, el entrenamiento a favor de los Tupahotu, pero se van a vengar de estas burlas con sangre.
Al tercer día, el desenlace no varió demasiado de lo ocurrido en los días anteriores, pero esta vez, producto del aparente menor esfuerzo de los guerreros Miru, el grupo de Ta-Ereka ganó con aún mayor facilidad. Mientras celebraban una nueva victoria y su supremacía sobre sus rivales, los guerreros Miru tomaron sus armas reales y salieron a atacar a muerte a los Tupahotu. Sorprendidos por esta traición, varios combatientes fueron abatidos y los demás, en clara inferioridad numérica, se vieron forzados a retroceder. El grupo de Hetereki tomó el control del Cerro Pu'i y ascendió hasta la cumbre. La región de Hipa pasó a estar bajo el control de los Miru. Sin embargo, una anciana hechicera que observaba la escena, llamada Renga Mitimiti, salió al frente a dar vuelta a la marea de la recién iniciada guerra, recitando: Kahuira, Kahuria, Tetauaneye, Eren Amitimiti Abaye, Mai Barabara tuna Mai Takitaki tuna Mai Takaure tua, Tehuka o Tetaua, Hehopu Mai Koe, Nanaya Mai Koe, Taakuri Mahoro Pia, Kope Areitangata, Tehoro Kaitangata, Popo Hanga. La aparición de Renga Mitimiti cambia por completo el destino de la guerra. La vuelta, podríamos decir, las tornas y la marea se va totalmente en contra de la gente de Hetereki. Renga Mitimiti termina subiendo a este cerro, el Cerro Pu'i, y desde la cumbre continuó con sus hechizos y sus dictámenes, llamando a los espíritus a que ayudaran a darle valor a la gente de Hotu-iti. Y la gente de Hotu-iti simplemente continuó atacando cada vez con más furor y con una energía incomprensible que parecía sobrenatural. La gente de los Miru comenzó a tener mucho miedo y terminó por huir, alejarse rápidamente, tratando de hacer una retirada lo más ordenada posible. Sin embargo, más y más refuerzos de los Tupahotu seguían apareciendo desde todas partes, desde toda la región de Hotu-iti, y se acercaban a esta región y continuaron avanzando hacia allá, hacia el oeste y hacia el norte, y llegaron a Anaquena, llegaron a invadir el sector de donde vivía el mismo padre de Hetereki, Rau Nui. Y Rau Nui tiene que escapar, se ve obligado también a huir junto con el resto de los guerreros de la tribu Miru, de la Guardia Real. Así que bueno, es una escena tremenda. Dicen algunas versiones que Renga Mitimiti incluso toma personalmente a esta mujer una lanza y se la arroja, una lanza arrojadiza, y se la arroja a Hetereki, hiriéndolo en el pie, casi parecido a lo que pasa con la historia de la guerra de Troya, lo que ocurre con Aquiles, cuando Paris lo hiere en el talón, ya una cosa parecida, y que al ver a su líder herido, eso hace que disminuya considerablemente el valor que tenían para seguir combatiendo, y eso acrecienta sus deseos de fuga, de huida. Así que así fue como cambió el sentido de la guerra, y la gente de Hotu-iti comenzó a atacar. La gente de los Tupahotu atacó con todo, repeliendo a la gente de los Miru hacia el oeste a toda velocidad. Los guerreros Miru se ocultaban en los islotes de Rapa Nui, mientras que los Tupahotu y sus aliados ocupaban las zonas occidentales. La vanguardia de 60 guerreros de Ta-Ereka se encontraba frente a Motu Tautara, donde habían llegado los restos sobrevivientes del pelotón de Hetereki. En la confusión, el propio padre de Hetereki, Rau Nui, intentaba llegar nadando a Motu Tautara cuando un guerrero Tupahotu lo llama asegurando: Kukokoti ya Tapoki a Hetereki e au, Kaya e au, ai te jorekotoe o ona ai. Debido a la ceguera parcial del anciano, no se dio cuenta de que lo que sostenía en su mano el soldado enemigo era solo un trozo de madera, por lo que, desesperado, regresó a la orilla para vengar a su hijo. Mientras uno de los guerreros aguardaba su llegada, oculto tras una roca, otro enemigo le arrojó una piedra de basalto en la cabeza y lo dejó inerte en el suelo. Dando por muerto al pobre anciano, los demás soldados Tupahotu volvieron su atención hacia el islote. 4 renombrados guerreros fueron a nado hasta Motu Tautara
para atacar a los sobrevivientes Eho, Mahorangi, Rangi-Heturu y Pukupati. Hetereki ya estaba escalando el islote Motu-Tautara, el primero que está más cerca ahí. Estaba escalándolo cuando recibe la alerta de parte de los que ya estaban refugiados en su parte superior, que le gritaban: ahí viene el enemigo, nos van a convertir en sus víctimas. Y detrás venían 4 de los más importantes guerreros de los Tupahotu. Estamos hablando de Eho, Mahorangi, Rangi-Heturu y Pukupati, que no eran rivales poco considerables, sino que eran de los más renombrados del grupo de Ta-Ereka. Así que bueno, Hetereki termina de subir el islote, se saca el hami, que era un taparrabo hecho de fibras vegetales, lo estruja, ahí está sacando para la incomodidad, lo está estrujando, lo está secando, y detrás vienen estos, y alcanza justo a volver a ponerse el taparrabo, cuenta el relato. Cuando lo vuelve a poner, ve que ya recién estaban subiendo los otros 4, y ahí toma su arma y los va a atacar uno por uno, y los 4 los mata en el islote y los deja caer al mar. Y luego viene otro grupo de 4 más que van a atacar a Hetereki. Todos querían llevarse la gloria en esta batalla ya campal, todos querían llevarse la gloria de haber sido quien derrotara al líder de los Miru, a Hetereki. Sin embargo, este guerrero gigante y magnífico que era Hetereki también repele a los otros 4 y los mata. Y son las primeras bajas de entre los Tupahotu en toda esta guerra. Hetereki podríamos decir que reclama la vida de 8 de los más grandes guerreros Tupahotu en este mismo lugar. Así que bueno, eso es la situación, es la circunstancia, y ahí se dan cuenta los Tupahotu que asaltar un islote que tiene una defensa tan impresionante como Hetereki, que era una fortaleza humana, prácticamente no iba a ser tan sencillo, y iban a tener que buscar algún otro plan para poder derrotarlos. El viejo Raunui aún estaba con vida, y unos pocos guerreros Miru, incluidos algunos hermanos de Hetereki, cruzaron a nado hacia la base de los acantilados costeros para rescatar al anciano. Este deliraba y solicitaba la presencia de su hijo mayor, Hetereki, para poder despedirse y oficializarlo como continuador de su legado. Uno de los guerreros quiso complacerlo y le dijo: "Kwauneiko ta'apoki ko Hetereki", a lo que el anciano respondió: "Kahakapoama ikoe mohahaatu itoukiko". El joven acercó su pierna hacia el anciano, quien tras palparla le dice: "Ta'ekoe ko Hetereki toukiko me ariari". Otro de los guerreros intentó hacer lo mismo, con idénticos resultados. Finalmente alguien le llevó la noticia a Hetereki, quien no se había dado cuenta de la gravedad de la situación. Este finalmente se dirige hacia donde su anciano padre, quien palpó su pierna derecha y con sus últimas energías le dijo: "Kokoe Hetereki te tangata nui nui otemiru", y le vaticina que jamás morirá en ninguna guerra antes de exhalar por última vez. Los guerreros Miru regresan a su enclave fuerte en el islote Tautara para refugiarse. Al darse cuenta Ta-Ereka de la dificultad de continuar la guerra, intentando un asedio hacia los islotes, sabiendo que no podía ir a atacarlos directamente porque sus soldados iban a caer abatidos por Hetereki o alguno de los otros grandes jefes guerreros de los Miru, decidió cambiar de estrategia y adoptar por una estrategia un poco más, no vamos a decir pasiva, pero una estrategia un poco más de largo aliento. En este caso, la estrategia consistía en que el más grande sumo sacerdote de los Tupahotu, que se llamaba Uru-Arei, iba a tomar posesión de esta colina, la colina dominante de la zona, Maunga Tangaroa, que es como el cerro que domina todo el sector occidental de Rapa Nui. Y desde la cumbre del Maunga Tangaroa, Uru-Arei comenzara a hacer una guerra esotérica, una guerra espiritual, una guerra de otro orden, sobrenatural, ¿ya? Entonces Uru-Arei, de sacerdote, sumo sacerdote supremo, Tumuibi Atua, Tumuibi Atua, subía permanentemente hasta la cumbre
desde el lado posterior, que es un poquito más abordable, y desde allá permanentemente comenzaba a lanzar imprecaciones, comenzaba a lanzar maldiciones constantemente hacia los refugiados en los motu, en los islotes, que era la gente de Cotuhuaro, la gente de los Miru. Y estas maldiciones las lanzaba desde arriba mientras hacía todo un ceremonial donde encendía fuego, donde caminaba en círculos, donde comía tierra, donde mordía cabezas de ratón, y mientras tanto, mientras hacía los saumerios y todo, permanentemente lanzaba estas maldiciones, estas imprecaciones constantemente en dirección hacia los islotes, y las que eran sentidas por la gente desde los motu. Si es que no lo podían ver, por ejemplo, la gente en Motu Tapu, en Vinapú, la gente en Motu Nui, no lo podían ver porque la colina está un poco fuera de su radio visual. Sin embargo, podían sentirla, podían percibir que había una fuerza, que había un mana que emanaba de orden maligno, agresivo, violento, desde acá arriba. Y bueno, de esa forma empezaron a asediar a los Miru que estaban en los islotes a través de las acciones de este personaje, que entonces, bueno, desde allá, desde la colina, atacaba hacia la costa permanentemente en esa dirección hacia el mar, y luego después de que cada día, al final de cada día, quedaba muy cansado y se iba nuevamente a descansar. Los Miru, refugiados en los islotes, comienzan a enfermar, a accidentarse y a ver cómo menguaba su sustento de algas y crustáceos. En cada ciclo lunar consecutivo, más y más iban falleciendo. Todos sabían que era a causa de los poderes de Uruarei, quien profería sus imprecaciones desde las alturas del Maunga Tangaroa día y noche. Dos guerreros que todavía conservaban su salud y estado físico, Tema y Pau Abaca, lograron escabullirse por la costa de Mataveri e infiltrarse hasta el imponente cerro occidental. Se percataron de que Uruarei tenía esclavizada a una mujer Miru llamada Vai Kotekuhane, quien debía cocinarle cada día cuando tomaba un descanso. Esta los ve e inmediatamente los reconoce, explicándoles en detalle la situación. Uruarei era vulnerable cuando, después de dar múltiples giros durante el cierre diario de sus maldiciones, quedaba tan mareado que caía al piso. Ambos acuerdan matar a Uruarei y liberar a la mujer. Esta les cocina sin dejar nada de alimento para el hechicero, sabiendo que moriría, y mientras tanto los dos guerreros Miru se ocultan tras una roca. Llega el momento en el que Uruarei es sorprendido finalmente por Tema y Pau Abaca, en el momento en el que Uruarei se preparaba para finalmente ir a descansar y comer. En realidad está muy mareado producto de todas las vueltas en círculos que había dado haciendo sus imprecaciones, y eso hace que finalmente caiga, se desplome, y ahí llega rápidamente Tema y Pau Abaca y lo asesinan rápidamente, sin darle tiempo para nada. Esa es la situación en la cual se encuentran cuando aparece Vai Kotekuhane. Se da cuenta de que sus parientes cumplieron con lo prometido y empiezan a hacer los planes. Tema y Pau Abaca lo trozan, faenan a Uruarei y envían a Vai Kotekuhane con la pierna de Uruarei. Otra vez la pierna, algo que se ve mucho durante todo este relato, durante toda esta leyenda. Van con la pierna de Uruarei por todas partes hacia el borde de los acantilados frente a los islotes para mostrarles que tienen la pierna de este hombre que había causado tantas bajas entre ellos con su hechicería. Y finalmente, bueno, intentan convencerlos de todas las formas posibles, pero nadie se atreve todavía. Están traumatizadas la gente de los islotes. Finalmente, cuando Vai Kotekuhane llega aquí frente a estos islotes en el acantilado de este lado, ahí es cuando por última vez, en última instancia, logra convencerlos mostrando las piernas, porque Hetereki se da cuenta, se acerca donde está ella y les pregunta ¿dónde están Tema y Pau Abaca? Y ella le cuenta a Hetereki todo lo que había ocurrido. Así que ahí finalmente, por fin, todos descienden, bajan del acantilado, cruzan a nado hasta la isla y se van a encontrar con sus aliados que ya habían preparado y habían cocinado los restos de Uruarei ritualmente para un festín caníbal.
Entonces esta muerte de Uruarey, por supuesto que causa un gran ánimo entre los Miru. Ellos van para todas partes con carne de Uruarey a los distintos islotes, animándolos a todos, gritando y haciendo cánticos de Ao Kitemiru, la victoria está con los Miru. Y finalmente con eso la gente de los demás islotes vuelve a tierra, y los Tupahotu por su parte, que ya habían perdido su voluntad porque ven que el poderoso hechicero ya había dejado de existir, que era su más poderosa fuente de poder durante esta guerra, durante este conflicto, deciden abandonar la lucha y regresan de una vez por todas hacia sus tierras en Hotuiti. Así que ese es finalmente el desenlace de la historia de Uruarey, de la pierna de Uruarey. Ese es el final de Uruarey y el desenlace de la historia de Hetereki contra Ta'ereka y sus dos ejércitos.